Muy bien, y entonces luego de conversar con el doctor Humberto Abanto sobre el tema de Patricia Benavides en el contexto de ese retorno al Ministerio Público, y vamos con la entrevista con el doctor César Azabache, quien tiene un punto de vista distinto y que lo ha estado precisando mucho en redes y en artículos que ha estado publicando y que se están publicando en estos días. Doctor Azabache, bienvenido al programa, muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué tal, Gustavo? Órdenes. ¿Cuál es su interpretación sobre la decisión de la Junta Nacional de Justicia? ¿De qué cosa implica? Comenzando por el principio. El fundamento básico de la Constitución, además de la cuestión sobre los derechos, está en la asignación de competencias. De modo que creo que el primer punto a notar es que no se construye institucionalidad sobrepasando las competencias propias e invadiendo las ajenas. La competencia es un concepto muy fácil de entender, Augusto. Tiene que ver con el alcance de las decisiones de los organismos. ¿Qué institución le toca decir qué? Exacto. La Junta Nacional de Justicia puede tomar decisiones, nota a pie de página, y hay que revisar si aquí podía, dentro de su ámbito de competencia, dentro de sus propios procedimientos. Puede asignar a sus decisiones el alcance que le corresponde a esas competencias, pero no puede tomar una decisión y luego ordenar que otro organismo que no está sometido a ella establezca consecuencias posteriores. Es decir, en el peor de los casos, y hay que discutir si podía, la Junta habría podido, en ciertas condiciones, que creo que no están presentes, revisar el caso Benavides, pero no ordenarle a la Junta de Fiscales Supremos, que es un organismo sobre el que no manda, qué es lo que debe hacer. Y lo grafico con un ejemplo. Por favor. Para ser fiscal de la Nación, un o una magistrada tiene que tener un título. Estos son cargos muy formales. Y el título de fiscal de la Nación lo expide la Junta de Fiscales Supremos, no la Junta Nacional de Justicia. Cuando se destituyó a Patricia Benavides, no se mencionó su posición como fiscal de la Nación. Eso no es verdad. Y se le destituyó por un caso, el de el acoso a Betsabe Revilla. Correcto. Las manipulaciones para favorecer a su hermana, que comprometía comportamientos derivados de su presencia en el Ministerio Público desde que era fiscal suprema, no solo fiscal de la Nación. El caso por el que se le destituyó no es solo el de la destitución y remoción de Betsabe Revilla, es el de la interferencia con el caso de su hermana, que es todavía anterior. Por eso la Junta la destituyó en su posición como fiscal suprema. Competencia es la primera regla que tenemos que respetar. Solo quiero cerrar con este ejemplo. Si toleramos esto, mañana la autoridad ambiental va a anular una autorización ambiental de una empresa y va a declarar que su concesión también se anula. Mañana el Indecopi va a anular cualquier licencia, o una municipalidad va a terminar adoptando una decisión sobre un negocio de barrio y cancelando las licencias que tiene en los registros públicos en un ministerio. La competencia es eso, es el límite que permite que una autoridad solo proceda dentro del ámbito que se le ha concedido, no más allá. Y entiendo el desorden que eso genera, pero ¿no hay una pirámide de instituciones donde una manda sobre otra? Es que no lo hay, pues, porque estas son autarquías constitucionales. Ni la Corte Suprema manda sobre el Jurado Nacional de Elecciones, ni la Fiscalía de la Nación manda sobre la Junta Nacional de Justicia, ni viceversa. La Junta Nacional de Justicia tampoco manda sobre la Junta de Fiscales Supremos. El único organismo que se puede asemejar a la punta de una pirámide en este país es el Tribunal Constitucional. Pero ese no es un caso ante el Tribunal Constitucional. Ojo, al señor Tomás Aladino Gálvez lo repuso el Tribunal Constitucional, no la Junta Nacional de Justicia. Es distinto. Permitir esto equivale a permitir que mañana la Corte Suprema decida que las designaciones de la Junta son nulas. Al señor Tomás Aladino Gálvez, un ratito más, sí, todavía no lo repone. No, el título del señor Tomás Aladino Gálvez fue emitido la semana pasada. Sí, él ha ido al Ministerio Público y no pasa todavía, nada. No, él ha ido antes de tener el título. El título se le ha emitido después de esa visita que se televisó. Y esto es interesante, porque aquí hay otro problema. Por ley, de acuerdo, Humberto acaba de decir que podrían ser más, eso es otra discusión, pero por ley en este momento… Humberto Abanto, que acaba de estar contigo. Por ley en este momento, la Junta de Fiscales Supremos tiene 5 asientos, solo 5. Fuera de ese número, todos los designados por la Junta Nacional de Justicia son accesitarios, en espera de una posición. La semana pasada, al emitir el título
de Tomás Aladino Gálvez, la Junta Nacional de Justicia llenó los 5 asientos. Y ya no hay más. Ya no hay más. De modo que ahora, la decisión del viernes le entrega a la señora Benavides una posición que no existe. Porque si ella es la sexta si ella fuera la sexta fiscal suprema, tendría que haber una sexta silla que no hay. Y su nombramiento, si se le emite como fiscal suprema, ese título queda en receso. Pero el fiscal de la nación no puede ser un fiscal en receso. Tendrían que retirar, bajo esa lógica, a la persona que ocupó el cargo. Entonces, es la fiscal de la nación actual. Tendría que decir, oye, te arrimas porque va a haber otra persona. No solo a la fiscal de la nación actual, que tiene un título emitido por la Junta de Fiscales Supremos. Benavides no lo tiene. Tendrían que dejar sin efecto el nombramiento de Tomás Aladino Gálvez, que tiene una semana en el cargo desde que le han emitido el título. Mira la cantidad de desórdenes que se toman con un apresuramiento que yo creo que ha sido mal calculado, pésimamente calculado por la Junta Nacional de Justicia. Más allá de eso Pero está... no debe haber en eso, no haber cálculo, sino que es el derecho que una persona tiene. La señora Benavides viene y dice, yo reclamo esto, y la Junta Nacional de Justicia dice, yo procedo a decir lo que el reclamo que esta persona está haciendo. No, ya sin consideración de cómo no hay lugar en el rompecabezas, cómo tienen que chancar después para que entre la pieza. El problema es que el pedido de la señora Benavides fue desestimado hace meses. El caso de la señora Benavides es una causa fenecida. La Junta Nacional de Justicia, nuevo error, ha abierto de oficio, sin pedido de parte, un caso que estaba cerrado. Y si admitimos eso, entonces en adelante todos los casos cerrados en este país van a poderse abrir de oficio. ¿Cuál es el orden? No hay un momento en el que los casos, los debates, esto que podemos tener polémicos y muy fuertes, pero no hay un momento en que tienen que terminar y un mandato constitucional que dice: si un caso ha fenecido, nadie lo puede reabrir. Este caso estaba fenecido. Última consideración. Humberto Abanto ha dicho algo que no es cierto. La ley del procedimiento administrativo general tiene una cláusula que declara que los tribunales especiales, no los administrativos, los especiales, entre ellos el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia, para anular sus propios procesos requieren unanimidad. No hay excepción. Él tiene un punto de vista distinto. El problema es que la ley orgánica no lo comparte. La ley del procedimiento administrativo general se declara aplicable a sí misma para todos los tribunales especiales. El único que no lo es, o los únicos dos que no lo son la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional. Todos los demás, especiales, no es administrativos. Y entre su visión de que debe haber esa unanimidad y la visión de la defensa de la autora Benavides, que la ejerce a Humberto Abanto, entre otros, que dicen que no debe haber unanimidad, ¿quién dirime? El Tribunal Constitucional, que ya dijo, lo acaba de reconocer Humberto Abanto, en el caso Falconi, que en los procedimientos vinculados a las elecciones de magistrados tiene que haber unanimidad. Falconi fue repuesto porque la comisión especial, que estaba por encima, es la que designa a la Junta Nacional de Justicia, anuló su designación sin unanimidad. ¿Qué mejor ejemplo? La comisión especial es un órgano superior a la Junta Nacional de Justicia, tan superior que solo se convoca para elegir sus miembros. Esa comisión especial, lo repito, anuló el procedimiento contra el señor Falconi y el Tribunal Constitucional dispuso que eso era inconstitucional porque no lo había hecho por unanimidad. Si la comisión especial que designa a los miembros de la Junta se rige por la Ley General de Procedimientos Administrativos, ¿cómo exonerar a la Junta Nacional de Justicia que está por debajo? Imposible. ¿Qué debería ocurrir entonces hoy día a las 8 de la mañana cuando se abren las oficinas del Ministerio Público y se aparezca seguramente, como ha dicho el doctor Abanto, al Ministerio Público? ¿Qué debería estar ocurriendo en este momento? Incertidumbres, bajo su punto de vista. Despejar, ¿no? Primero, bajo su punto de vista no deberían aceptar el fallo de la Junta Nacional de Justicia, pero ¿cómo hacen para que no aceptarlo? Hasta ahora nadie ha visto un fallo con 7 firmas. La versión que se publicó el viernes, esto es extrañísimo, nunca he visto que esto ocurra, tiene una sola firma. Ni siquiera tiene 6, tiene una. La del presidente. La del presidente. Jamás he visto en este país, yo ejerzo desde el año 91, jamás he visto en este país que un tribunal notifique a una parte una resolución con una sola firma. Entonces lo primero que tiene que pasar es que tiene que aparecer la resolución con 7 firmas.
Bueno, en efecto, esa es solamente la firma de Gino Sí. Augusto Tomás Ríos El Patio, presidente de la Junta Sí, Nacional de ni siquiera hay Justicia. 6. Si hubiera 6, el problema es que la resolución está incompleta, porque tiene que ser firmada por unanimidad. Si hubiera 7, el problema es de incompetencia. Y ahí ya entramos en una cuestión estrictamente constitucional. Porque, a ver, el problema, vamos a ponerlo en términos prácticos. Esa resolución que has mostrado con una sola firma no es un título que habilite el ejercicio de un cargo. A esa resolución tiene que seguir un título. El jurado se va a abocar en la atribución para emitir un título como fiscal de la Nación a alguien que no ha sido elegida en este momento por la Junta de Fiscales Supremos. Creo que es un poco demasiado. Ayer Montoya, Iván Montoya, profesor de la Católica, revisaba esto y esto se dice con pesar, pero notaba que esto está ya en el ámbito de la usurpación de funciones y eso es un delito. Y entregársela al Ministerio Público es cometerlo en flagrancia. Esto es una locura. ¿Cómo hacemos? Ya, entonces, ¿qué es lo que habría en concreto ocurrir el día de hoy? Yo creo que lo más sano sería que el resto de magistrados de la Junta Nacional de Justicia se abstengan de firmar ese documento y no se puedan notificar. Que quede tan incompleto como está incompleto Para que desde se el cumpla el viernes. punto de vista que usted Eso sostiene. Para no comprometerse con lo que está Pero representando si hay un prevaricato. 5 más, por lo además, menos, de que estaban funcionarios. alineados con esto, Lo que ha dicho hasta ahora la supone, presidencia. ¿por qué van a decir ahora retiro mi firma? Lo que ocurre es que ellos pueden haberse alineado 5 Si es que han más firmado. con esta posición en la deliberación. Pero para que la resolución sea resolución necesita 7 firmas. De modo que en este momento el procedimiento normal habría sido este, en condiciones regulares, las que por ejemplo ha seguido el Tribunal Constitucional en muchos casos polémicos, como el de contiendas de competencia entre el judicial y el Congreso. Se hace la propuesta como esta, la presenta como está firmada por el señor Ríos Patio, votan y si hay 5 que están de acuerdo con él, pues perfecto, los 5 firman. Pero como es una resolución que debe ser tomada por unanimidad, se publica como una votación que no forma resolución, que es lo que el Constitucional hace siempre, que no puede lograr, por ejemplo, los 5 votos conformes para inconstitucionalidad. Se publica como resolución incompleta, sin efectos prácticos. Entonces, si seguimos la pauta, los otros 6 firman, pero la razón de secretaría cambia. No se ha alcanzado el 7º voto. Pero No se ha esa formado es una resolución. interpretación. Hay otras que son las que están defendiendo quienes defienden. El problema es- y lo que ocurre es que colisionan. El en problema este con las caso. interpretaciones, Augusto, es que solo tienen espacio cuando no hay textos expresos y claros. En primer lugar, la ley del procedimiento administrativo general es expresa y clara. Los tribunales especiales, no los administrativos, los especiales, deben definir los casos de nulidad por unanimidad. La ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia no tiene una excepción a esa regla y el Tribunal Constitucional ya dejó establecido, también con un texto expreso y claro, que incluso la Comisión Especial, la que designa a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, se rige por la ley del procedimiento administrativo general. Entonces no hay espacio en blanco o libre para que disputemos cuál podría ser eventualmente la mejor interpretación correcta. Esos textos están cerrados, como está cerrado el texto que solo habilita a la Junta de Fiscales Supremos a emitir el título, el diploma que necesita una persona para ejercer el puesto de fiscal de la Nación. Ahora, me parece entonces está claro lo que usted cree que se debe hacer. Quisiera llevarlo en la parte que queda de esta entrevista, al igual que hice con el doctor Abanto, al tema mayor, Sí, en el claro. cual, como escuché, dice cuando se saludaron, que los temas de conceptos Ahí están de estamos de acuerdo. acuerdo. Pero claro. ¿Cómo hacer para la interpretación que tenemos los no abogados y que nos perdemos en las complicaciones que usted tiene, que nos da cada versión, para la sensación que hay, y que es la que yo tengo, es que los fallos son buenos cuando defienden, cuando son a favor del grupo político que me interesa y me conviene. Y esto se da tanto entre abogados como entre periodistas. Y dicen, yo sé quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y acá lo que hay es una captura de las instituciones para poder manejarme políticamente. Y al diablo con los argumentos. Sí, lo que ocurre, Augusto, es que los esquemas Es polarizados. decir, que hay buenos y malos. Sí, los esquemas polarizados, los binarios de Así buenos es. y malos, se reproducen a sí mismos.
Humberto Abanto, cuando comentaba esto contigo, te decía, esto que ocurrió entre el 17 y el 19 no se debe repetir. Yo estoy de acuerdo. Tú mencionabas como ejemplo lo de Kuczynski no se debe repetir. Acabo de publicar en la República un artículo protestando por la segunda orden de captura contra Pedro Pablo Kuczynski. Humberto decía, la justicia no debe definir objetivos políticos como los candidatos, como línea principal de acción. También estoy de acuerdo. No estamos en el 19. Y yo puedo compartir Estamos contigo… peor que el 19. Es que ahí es a donde voy. Yo puedo compartir contigo que si algún problema, por ejemplo, han tenido los casos Odebrecht, ha sido postergarse tanto en el tiempo, sin definiciones independientes, que han perdido en muy buena parte todo su sentido. Pero para dejar los esquemas binarios, hay que aprender a reconocer a los agentes institucionales en su posición específica. Disclaimer, yo fui abogado de Delia Espinosa cuando yo estaba en el Jurado Nacional de Elecciones, pero eso no me impide decir que Delia Espinosa no tiene una actividad polarizada y no está inscrita en ese eje, ¿no?, en el que están todos a favor o en contra de una medida. Si revisas la literatura alrededor de ella, parte de sus mayores críticos están en el lado de quienes respaldan… Que no toma partido por uno o por otro. Por ejemplo, uno de sus críticos más ácidos es el señor José Domingo Pérez Gómez. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿La estamos empujando a binarizarse? Cuando creo que parte de la clave consiste en empezar a reconocer que hay espacios que no han sido afectados por la polarización, que sí, multiplicada entre el 17 y el 19, termina estallando en las elecciones del 21. Entonces, primero aprendamos a reconocer las islas de construcción institucional. Por eso comencé diciéndote, la institucionalidad que está en plena devastación no se construye sobrepasando competencias o destruyéndolas. Se construye volviendo a reconocernos y mirando dónde está cada quien, sin asumir que está de un lado o del otro. Segundo, la justicia necesita 1000 modificaciones, pero tú lo dijiste. Las condiciones institucionales de este Congreso a un año de elecciones no ofrecen un escenario equilibrado, como el propio Humberto Abanto pide, para discutir qué hacer con la justicia. De hecho, además, la justicia no es solo un problema del caso de los cuellos blancos o de los casos Odebrecht o de las leyes de amnistía y los casos que quedan del informe de la CBR. La justicia es un valor que no hemos logrado instalar en la vida cotidiana de las personas. Y hay procesos silenciosos que no estamos mirando. Desde hace 5 años por lo menos, las fiscalías y el judicial están tratando de descentralizarse e instalarse en los lugares en los que vive la gente. Hay ahora, lo digo al azar, una fiscalía en San Miguel. Hace poco encontré un juzgado en Lamas con una fiscalía en Lamas, una ciudad de 250.000 personas, y ese es un proceso que no se reduce a 2 ciudades. Se ha venido haciendo silenciosamente. Al que le falta, y ese es un trabajo por hacer, alcanzar una dimensión comunicacional, de modo que las personas identifiquen quién es el juez, como identifican al alcalde o al comisario, cerca de los lugares en que viven, y puedan pensar en la justicia como un referente para resolver controversias. La justicia tiene que instalarse, pero tiene que instalarse ahí donde viven las personas. Y eso nos obliga a empezar a pensar en 2 tiempos. Tenemos grandes problemas en los megacasos que ocupan las primeras páginas de los diarios, pero tenemos problemas aún mayores en los espacios la vitales cotidianidad de las personas, de los ciudadanos, que es los donde que no se tienen realiza titulares, los que no tienen medios que respaldan. Pero por supuesto, ahí está el meollo de la asunto. Ahí está el lugar en el que tenemos que trabajar. Y no llegamos a eso si interferimos desde la cúpula todo el tiempo para disputarnos las sillas que ocupa cada organismo constitucional. Llegamos ahí si nos ponemos de acuerdo en mirar a los ciudadanos y a las ciudadanas en su especificidad y en sus rostros. Por eso quisiera aprovechar este momento para poder pensar en cómo reformar esta institución. Porque claro, no que sea el caso de que usted critique lo que ha dicho Abanto, porque viene después de él, y pues son puntos de vista que están claramente diferenciados. Y al contrario, como puedes ver, con coincidencias macro Sin y duda. diferencias a nivel micro. Entonces se puede empezar a discutir cosas en serio. Yo creo que la primera es esa. Y además, tanto usted como Abanto son 2 abogados con puntos de vista diferentes. Sí, claro. Yo respeto mucho en sus defensas y los argumentos que tienen. Pero es que una de las cosas que tenemos que aprender
La primera ya la dije, es aprender a reconocer que no todas las personas se inscriben en un eje binario de buenos y malos, o a favor y en contra. La segunda, Pero el debate polarizado está ahí. todavía, pero De ahí no se sale, porque además yo no veo nunca un abogado con ideas políticas de un lado diciendo, oye, en este caso el otro tiene razón, sino que siempre son quiénes son los buenos, los malos, y esto tiene una comparsa que son medios de comunicación que acompañan eso, y uno dice, y el ciudadano común y Pero corriente dice, eso es cada... esto es una captura de la institucionalidad para beneficiar políticamente a un lado u otro. En los procesos que se desarrollan a lo largo del tiempo, Augusto, siempre tenemos el riesgo de mirar hacia atrás y eliminar el avance futuro. Tú, por ejemplo, haces un periodismo que no está alineado de manera estricta en ningún eje pro o anti. Así es. Acabamos de decir, yo he defendido y sigo defendiendo la necesidad de mantener en autonomía la justicia especializada, incluso la de los casos Odebrecht, pero discrepo absolutamente con lo que ha ocurrido en el caso de Pedro Pablo Kuczynski o en el de Briceño, claro, para citar dos ejemplos, el chofer de Kuczynski y su secretaria, y hay muchas cosas más que se pueden seguir discutiendo. Entonces, el segundo momento, si uno es reconocer que no todos los agentes están distribuidos en el eje A o B, el segundo es empezar a abrir mesas en las que podamos ponernos de acuerdo en las cosas en las que sí podemos de acuerdo. Vamos a mantener discrepancias. Problemas como el aborto, la pena de muerte, la forma de terminar con los legados históricos, derechos humanos y demás, nos van a separar siempre. Pero hay otra gran cantidad de asuntos en las que podemos estar de acuerdo. No llegamos a ese punto de reconocimiento si el primer movimiento es pasar por encima de la competencia de un órgano constitucional e imponerle decisiones. Esta no es la ruta. ¿Y cómo se puede instrumentalizar, si que existe la palabra, esa posibilidad, que se puedan sentar usted, el doctor Abanto, el doctor Natalia Primo, con José Ugaz, en una mesa y decir, oye, ¿cómo arreglamos este quilombo donde tenemos una justicia que no hace justicia? Bueno, abriendo espacios de discusión, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio que has hecho hoy, Humberto Abanto estuvo contigo, ahora estoy yo, pone sobre la mesa que hay asuntos en los que estamos de acuerdo. Humberto Abanto y yo estamos de acuerdo. Y sobre esa base construir soluciones. Supuesto, por ejemplo, estamos de acuerdo en que este no es el momento para que este Congreso se aboque a entrometerse en los asuntos del judicial y de la fiscalía. Ambos estamos de acuerdo en que ese movimiento tiene que nacer desde las fiscalías mismas. Le faltó decir a Humberto que el Ministerio Público tiene cerca de 20 años de debates sobre la forma de revisar la ley orgánica del Ministerio Público. Y hay asuntos tan importantes como la jerarquía, la conformación de los órganos de gobierno, el número de fiscales supremos que deben tener. Hay cosas que hay que cambiar y, como digo, hay una serie de procesos silenciosos que no estamos mirando. Esta expansión de la justicia a los barrios es fundamental. Claro, con complementos que todavía hay que tomar, entonces sí se pueden hacer discusiones. La cuestión, creo, está que aterricen en el mundo político para que tomen decisiones y se pueda hacer realidad. Sí, pero el mundo político pues tiene que dar espacio para que haya reformas que sumen. Y en este instante estamos en una coyuntura antirreformista en la que, como tú mismo dijiste, abrir el espacio para reformas institucionales implica abrir espacio redondo para una nueva repartija de sillas. Y eso es absolutamente lo contrario a lo que deberíamos hacer si queremos volver a fundar instituciones. Lo que tendríamos que empezar a hacer es sentarnos para fijar planes comunes que se puedan ejecutar a partir del próximo periodo presidencial, por ejemplo. Ahí yo creo que Transparencia está haciendo esfuerzos horizontales importantes para tratar de fijar puntos mínimos de consenso, puntos de consenso, menos cuando salimos de una suerte de guerra interior, afectiva, que nos ha tomado, ¿cuánto? Del 16 para aquí. Claro. ¿No? Y en un contexto tan polarizado, donde se siente que hay como quiénes son los buenos y los malos, y de cara a una elección, es como el momento. Pero ¿cuándo va a ser el momento de reformar esto? Es que tenemos que comenzar ahora mismo. Por eso creo que, Augusto, la mirada tiene que estar abocada a esos puntos en los que hay cosas que no son binarias. Claro. Y el judicial y el Ministerio Público no son binarios. Exactamente. Lo que ocurre es que en ese esquema polarizante, que haya un organismo que quiere decidir autónomamente sin alinearse, pues implica etiquetarlo de inmediato. Entonces tenemos que parar esa ola de etiquetamientos en la que no subordinarse es, comillas, caviar.
No, es simplemente el ejercicio de la propia autonomía. Miro a la señora Delia Espinosa, a quien, repito, conozco desde que estaba en jurado de elecciones, desde antes, por el ejercicio profesional, y no hay nada menos caviar que la señora Delia Espinosa, por Dios. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar si etiquetamos solo aquello que no se subordina a nuestros caprichos? En este momento, por ejemplo, anular el procedimiento de la señora Benavides, al margen de mis propias posiciones sobre la señora Benavides, es un capricho. Imponer una regla que liberaliza una notificación con una sola firma es un capricho. ¿A dónde nos va a conducir esto? Así es. Bueno, creo que coincido con eso de que, no sé si lo ve así, pero que entre esta guerra entre caviares y DBAs ha acabado de joder al país. Estoy de acuerdo. Y es imposible salir de ese escenario, y al medio hay mucho más gente diciendo las soluciones están en otro lado, están en conversar, en oírnos y construir puentes de salida. Estoy de acuerdo, solo que creo que sí es posible salir de ese escenario. Lo que no debemos dejar es que esa polarización nos termine de atrapar y rompa nuestros vínculos mínimos. Así es. Doctor César Azabache, le agradezco muchísimo su presencia en el programa para poder contribuir a entender a partir de este hecho puntual de la autora Benavides temas mayores que están en juego. Muchísimas gracias. Encantado, Augusto.